Maestro Carlos Esteban, muy Son dos bienvenidos. páginas de personas, todos estos. Muy interesantes, Algunos muy abren su interesante. camarita, por esto se ven. Otras personas, yo Si ahorita... nos hacen favor de apagar sus micrófonos, por favor. Apagar el micrófono. Muy buenas tardes, maestro Carlos. Muy agradecida que haya aceptado la invitación para que nos acompañe y nos hable sobre este tema tan interesante de la tanatología con el enfoque del existencialismo. Pues adelante, maestro, y les pido de favor si apagan sus micrófonos. Tenemos un ruido de Rebe Rubalcaba que se está filtrando. No sé si nos puedan apoyar en silenciar sus micrófonos o no sé quién tenga el permiso de hospedador para poder hacerlo también. Edith, tú puedes cerrar los micrófonos de todos, por favor. Gracias. Bueno, Creo que no tenemos buena recepción de internet, pero hagamos todo lo posible. Me está sacando muy frecuente aquí conmigo. No sé si la del problema sea yo, tal vez sí, pero adelante, Janet, adelante, maestro Carlos. No sé si se vaya a dar algún tiempo de tolerancia o si ya puedo empezar. Como ustedes me indiquen. Empecemos, maestro, que ya están acostumbrados a llegar a la 1 de la tarde. Empezamos y cierran sus micrófonos a la 1 de la tarde. Así que arranquemos, por favor. Bienvenido. Perfecto. Para mí es un placer enorme y esperaba esta charla con mucha motivación. Ya después le cuento por qué. Así que adelante. Perfecto, y bienvenidos todos. Va. Bueno, pues bienvenidos. Mi nombre es Carlos Esteve Gutiérrez. Yo soy psicólogo clínico, tengo una maestría en psicoterapia gestal, tengo otra maestría en tanatología y tengo un doctorado en filosofía gestalt. Me dedico desde hace 16 años a dar clases en diferentes instituciones a lo largo de la República Mexicana y particularmente tengo un centro en la Ciudad de México que es el Centro de Psicoterapia Gestaltum, donde principalmente pues damos pláticas, charlas, cursos, conferencias, diplomados acerca de la perspectiva gestáltica de campo, también desde la perspectiva existencial y pues también toda esta temática relativa a la tanatología. Tengo el micrófono de José Alfredo abierto, se está filtrando el sonido. Entonces, les agradezco por mantenerlo silenciado. Tengo el chat aquí abierto, así que si tienen alguna duda, pregunta, comentario a través del chat lo pueden hacer. O si quieren interrumpirme, por favor, siéntanse con la libertad de poder hacerlo, de abrir su micrófono y poder precisamente hacer su comentario. O si no, al final voy a dar un breve tiempo, no sé si hay algún inconveniente aquí por las anfitrionas de quedarnos quizá un poquito más si es que esto se alarga para resolver algunas dudas. Entonces, si tienen algún tipo de dudas o preguntas, también al final, pues voy a dar un momento para poder hablar acerca de esa temática. Vale, gracias. Entonces, ojalá y se alargue. Ok, perfecto. Adelante, maestro, no hay problema. Pues bienvenidos de nuevo y pues vamos a empezar a hablar acerca de esta perspectiva existencial y cómo se va a relacionar y vincular con lo que es el aspecto de la tanatología. Es bien interesante empezar a hablar acerca del tema de la tanatología. De hecho, estoy en breve a punto de abrir un diplomado de tanatología existencial también para quien le interese, donde precisamente vamos a lo largo de 6 meses a profundizar en muchas de estas temáticas que vamos a tocar en esta sesión, donde principalmente pues vamos a hacer así una breve perspectiva, retomar elementos históricos para considerar precisamente el aspecto del existencialismo. El existencialismo pues principalmente va a surgir a partir del movimiento de la Revolución Industrial. Esto es bastante importante tomarlo nosotros en consideración, porque es un parteaguas bastante importante y bastante relevante. Imagínense ustedes, sé que ahorita incluso por la pandemia y muchos elementos que están pasando,
pues a lo mejor hasta se pueden sentir identificados con lo que voy a mencionar a continuación. Sin embargo, aunque lo que voy a decir en este momento, pues aparentemente no es nuevo, sí quisiera que lo contextualizaran a la época, porque pues realmente nos vamos a dar cuenta cómo para las personas que se encontraban en ese momento histórico, pues sí les pega y sí les afecta, y voy a mencionar la razón. Imagínense, estamos antes de la Revolución Industrial, donde de repente a muchas de las personas se les dice que su sentido de vida es poder trabajar, poder producir, poder dejarle algo a sus hijos, a sus descendientes. Pensemos los cambios de paradigmas sociales que existían en aquel momento histórico versus los que existen en este momento. ¿A qué me refiero con esto? La expectativa de vida, más o menos en la época de la Revolución Industrial, era aproximadamente de 35, 40 años. Entonces, imagínense cuántos de los que estamos aquí presentes, pues literalmente ya no estaríamos, o si estuviéramos, pues en qué condiciones de salud nos encontraríamos. Por consiguiente, es cuando vamos a empezar a tomar conciencia de cómo muchas personas a partir de los 8, 9, 10, 12, 13, 15 años cuando mucho, probablemente pues ya estaban casadas o probablemente ya hasta tenían 1, 2 o hasta 3 hijos. Entonces, es empezar a darnos cuenta del cambio de paradigma social muy grande, porque entonces a partir de ese momento no solamente ya tenían hijos o ya estaban casados, sino que pues tenían un trabajo y tenían que conseguir dinero para poder mantener a toda su familia. Dicho de otra manera, pues aquí es en donde vienen cuestiones bien importantes y bien relevantes desde el aspecto existencial. Porque pensemos, de las personas que aquí tengo, voy a agarrar algunas aleatoriamente, donde tenemos, por ejemplo, a Aridel, y pues por el otro lado tengo acá al doctor Jorge, y entonces llego y le digo, oye Aridel, pues mira, te presento a tu futuro esposo. Entonces, en aquel momento histórico, no había mayor bronca ni mayor complicación en el sentido de, bueno, pues este fue el que me tocó. Es como si yo le digo ahorita a un niño, pues vas a pasar de la primaria a la secundaria. El niño no me va a hacer un mitote, el niño no me va a hacer un desplante, el niño va a decir, bueno, pues es lo que sigue, ¿no? No tengo otro parámetro de diferencia para poder precisamente mostrar una oposición, digamos, era lo que había, punto y se acabó. No había otra cosa, no había un referente. Más adelante voy a hablar de eso, para que precisamente ese referente me sirviera para contrastar pues otra historia, ¿no? Y decir, no estoy de acuerdo, no quiero, no me gusta. Bueno, como no habían esos referentes y no es lo que precisamente seguía en la vida, pues las personas no tenían mayores broncas ni mayores conflictos más que pues casarse con la persona que se le había asignado por parte de los padres, porque pues era alguien que convenía para el bienestar económico de la familia o por lo menos pues de la hija. En ese caso, lo que nosotros debemos de entender es que pensemos en el momento actual. ¿Qué pasa cuando en estos momentos yo le digo a Aridel, oye, pues te presento a Jorge, que va a ser tu futuro marido? Bueno, Aridel va a decir, pues como, ¿por qué? Ella ya tiene nuevos referentes sociales, ella tiene un contraste, ella tiene una perspectiva que le va a ayudar a abrir el panorama desde otro lugar y para entonces mostrar una oposición, por lo cual, si Jorge está interesado en Aridel, pues entonces Jorge tendrá que invertir tiempo, dinero y esfuerzo para ver si Aridel quiere salir con ella. Tiene que invertir tiempo, dinero, esfuerzo para ver si quiere andar con ella. Ya pensemos que aceptó andar con ella, pues tiene que seguir invirtiendo tiempo, dinero y esfuerzo para ver si se quiere casar contigo. Y por más tiempo y dinero y esfuerzo que hoy tú imprimas hacia la relación, pues eso no te garantiza que Aridel se quede contigo para el resto de tu existencia. Entonces, ahí es en donde nos vamos a dar cuenta cómo este cambio de paradigma pues es bastante importante y relevante. ¿Por qué? Hace algunos años vi una obra de teatro que era El violinista en el tejado. No sé si alguno de ustedes ha tenido oportunidad de verla. En esta obra de teatro, así con todo y los personajes cantando y todo el show, yo no recuerdo ni siquiera bien la tonada, pero recuerdo una escena en particular donde el personaje, el protagonista llegaba, que más o menos era de la época, llegaba con su esposa y le preguntaba, ¿me amas? Y la esposa empieza a hacer como una rememoranza de, pues, me casé contigo, he tenido a tus hijos,
llevamos tantos años juntos, te he lavado, te he planchado, te he cocinado, te he servido, te he cuidado cuando te enfermas. Yo creo que sí te amo. Sin embargo, aunque ahorita lo diga y no sé cómo estas palabras resuenen en ustedes, déjenme decirlo de cierta manera. Para aquel momento histórico, pues ese era otro concepto de amar, era otra forma de ver la relación. Y era una circunstancia donde pues era más por una elección, era más por una circunstancia de una aceptación incondicional ante lo que precisamente el otro puede estar relacionándose o vinculándose. La bronca es la siguiente, que cuando nosotros podemos elegir, nos causa un problema, nos causa un conflicto. En el momento en el que nosotros tenemos las posibilidades de elegir, es en donde nos vamos a dar cuenta cómo las broncas se incrementan. Si se dan cuenta antes, pues Aridel solamente tenía que tomarle la palabra al papá para entonces casarse y se acababan sus problemas. Sí, Jorge pues ya tenía una pareja segura para el resto de su vida y se acababan sus problemas. No había mayores broncas o complicaciones al respecto. En cambio ahora, pues nosotros tenemos esa posibilidad de elegir. Y esa posibilidad de elegir sí nos da una cierta libertad, pero por el otro lado, no sé si han reflexionado sobre la cantidad de conflictos que nos trae el poder nosotros decidir sobre nuestra existencia. Porque el día de hoy nosotros, pues somos libres, déjenme decirlo de esta manera, pero a la hora de que somos libres, nosotros cargamos con el compromiso de ser responsables. Y entonces voy a estar hablando acerca de estas temáticas, no se agobien, ahorita voy a profundizar en cada una de ellas. Ahí es en donde empiezan las broncas porque ¿quién de nosotros sabe lo que quiere? Si nosotros supiéramos con claridad permanente a lo largo de toda nuestra existencia lo que queremos, oye, pues no habría mayor complicación, simplemente tendríamos que hacernos caso a nosotros mismos y pues seguir avanzando acerca de lo que nosotros queremos de nuestras metas. Pero vuelvo a formular la pregunta, ¿quiénes de ustedes saben lo que en verdad quieren en la vida? Y pues muchas veces es en donde empezamos a reflexionar. ¿Por qué? Porque aunque nosotros pensemos, bueno, pues yo quiero X, ¿cuántas veces no les ha pasado que con el paso del tiempo, pues ya no quieren X, ahora quieren Y? O que cuando obtienen X, pues X ya no es tan satisfactorio que pierde todo sentido. ¿Cuántas veces, déjenme seguir con los ejemplos de pareja, aunque ahorita voy a dar el brinco hacia el aspecto tanatológico, ¿no? ¿Cuántas veces realmente nos ponemos a reflexionar sobre el sentido de quiero con tal persona y imprimo cierto esfuerzo por estar al lado de esa persona y después de X tiempo que logro que esa persona me diga que sí, ya no quería del todo? Como si perdiera interés, como si ya no me atrajera tanto, como si ya no tuviera tanto chiste. Y lo aplico también para una multiplicidad de situaciones, no solamente relación de pareja. Es que mi máximo en la vida es entrar a tal lugar a trabajar y por X circunstancias llego a entrar y cuántas veces no les ha pasado a alguno de ustedes que pues tampoco era lo que querían en la vida, que tampoco era lo que estaban esperando, que tampoco quizá era tan importante o trascendente. Entonces, ahí es en donde empiezan las grandes broncas. ¿Por qué? Porque pues no sabemos lo que queremos a lo largo de toda nuestra vida. Con trabajos podemos decir que quiero hoy de comer y a veces hasta eso se les complica cuando toman decisiones. Hasta donde realmente pues yo puedo decidir qué quiero a lo largo de toda mi existencia. Porque regresando a la época de la revolución industrial, considerando que vivíamos 35, 40 años, pues también déjenme decirlo de esta manera. Vivir en una relación de pareja pensando en que me casara a los 15 y me muera a los 35, 20 años al lado de la misma persona, no suena tan descabellado, ¿eh? Pero considerando que en la actualidad me case a los 35 y que tengo una expectativa de vida de 85, 50, 55 años al lado de la misma persona, no estoy diciendo que no se pueda, sin embargo, ¿sí? ¿Realmente eso quieren? ¿Realmente? Y a lo mejor eso quieren hoy, pero yo no sé si lo quieran mañana, pasado, dentro de un año, 5, 10, 15, 20. Y ahí es en donde vamos a darnos cuenta de que no es que no se pueda, el problema es de que como hoy
cuando tenemos la posibilidad de decidir, de elegir, de tener esta libertad en nuestras manos, con o sin responsabilidad, pues las personas cada vez asumen menos compromisos. De hecho, aquí leo algunos comentarios al respecto de cómo Lourdes plantea esta situación, ¿sí? Yo tengo 37 años casada y 6 de novio, 41 juntos, ¿sí? Pero realmente ese es el punto. Lo hago por introyecto, lo hago por un gozo particular, lo hago bajo una conciencia reflexiva, lo hago porque los hijos estén bien, lo hago porque en verdad estoy feliz al lado de esa persona, lo hago y vienen 50,000 millones de razones y explicaciones, ¿no? Entonces, no es tanto ahorita reflexionar sobre si lo haces, si no lo haces, por qué lo haces, sino el hecho de ir tomando conciencia como cuando nosotros tenemos la posibilidad de elegir, eso nos causa muchos conflictos. Entonces, pongo rápidamente otro ejemplo. Por acá tenemos a otro participante que es José Luis, que pensemos que yo soy el papá de José Luis. Durante la época de la Revolución Industrial, pensemos que yo era zapatero. Y entonces, pues José Luis ya no se tenía que preocupar en la vida. ¿Por qué? Porque él iba a ser zapatero. No había pierde, ¿sí? Iba a seguir con la chamba de lo que yo estaba haciendo. No solamente iba a seguir con la chamba, nos vamos a dar cuenta cómo particularmente en esta chamba vamos a hablar acerca de que él ya tiene el oficio, él ya tiene el material de trabajo, él ya tiene pues una multiplicidad de herramientas y hasta los clientes. Y cómo precisamente entonces pues ya tiene parte de su vida resuelta, ¿sí? Hoy, en la actualidad, José Luis, pues, oye, José Luis, ¿y qué quieres estudiar? No sé, que José Luis diga, pues, psicología. Psicología. Bueno, pues, está bien, te apoyamos. Y pues va a tener que invertir tiempo, dinero, esfuerzo en el hecho de que, pues, él va a tener que, pues, aguantar a no sé cuántos maestros y hacer no sé cuántos trabajos. Y estar invirtiendo tiempo, dinero, esfuerzo en trámites de titulación y no sé qué otras cosas. Y va a tener que invertir tiempo, dinero, esfuerzo, pero por más tiempo, dinero y esfuerzo, eso no le garantiza que él el día de mañana pues vaya a tener trabajo y vaya a tener clientes y la vaya a hacer en la vida. Y ahí es en donde vamos a darnos cuenta cómo estos elementos existenciales van teniendo bastante peso. ¿Por qué? Porque realmente es en donde vamos a tomar conciencia, como la va a decir un filósofo existencialista que va a ser Søren Kierkegaard, que siempre que nosotros elegimos, toda elección implica una renuncia, ¿sí? Y el problema radica en eso, que las personas no quieren renunciar a algo. El problema no solamente es el aspecto de la renuncia, sino que realmente cuántas personas no solamente quieren todo, pero lo quieren al mismo tiempo. Y entonces, pues quiero seguir trabajando, quiero seguir estudiando y al mismo tiempo tener hijos. Y ahí es en donde se van empalmando las necesidades y la persona, cómo se está viviendo en este mundo. Entonces, hago todo este preámbulo relacionado con la cuestión de las elecciones y temas existenciales, que precisamente por acá María Elena habla de cómo se llama el taller, pues es un conversatorio acerca de una breve introducción desde la perspectiva existencial a la tanatología, donde precisamente vamos a ver cómo es de que esta cuestión de la existencia, nuestras decisiones que tomamos en nuestra vida, van impactando al respecto de la forma en la que nosotros estamos concibiendo este tema de la tanatología. ¿Por qué? Porque es una realidad también que no sé cuántas personas existe aquí que sean tanatólogos o que sean psicólogos que se han especializado en el tema. La tanatología no es un tema viejo, déjenme decirlo que relativamente pues tiene muy poco tiempo que se empieza a estudiar este concepto de la muerte y que incluso hasta muchas de las personas no tienen claros sus orígenes o cómo es que empieza a surgir todo este retomar histórico de la temática, donde incluso algunas personas hacen referencia a que la tanatología principalmente tiene su auge principalmente por el aspecto médico que tiene que ver con los trasplantes y por los aspectos legales que tienen que ver con las aseguradoras. Para entonces ver quién murió primero, quién murió después, por qué murió uno, por qué murió el otro. Entonces, el empezar a estudiar este concepto de la muerte es bien importante y bien relevante desde la perspectiva existencialista,
porque rompe los paradigmas tradicionales de la psicología, de la tanatología kubleriana o de todos estos elementos que tradicionalmente se llegan a abordar. ¿Por qué? Porque desde el aspecto existencial, independientemente que todo tiene que ver con libertad, responsabilidad y una multiplicidad de conceptos existencialistas que ahorita mencioné de una forma general, lo que a mí me importa que ustedes vayan comprendiendo es que las personas de aquel momento histórico tenían bien introyectado, bien tragado el concepto de, bueno, pues tengo relativamente 20 años para darle un bienestar a mi familia. ¿Por qué? Porque si me casé a los 15 y ya estoy trabajando, pues tengo un promedio de 20 años para dejar un patrimonio, para dejar un legado, para dejar una trascendencia. Entonces también, déjenme ampliar la perspectiva, desde la perspectiva de la administración. Las teorías de la administración muchas veces siguen obedeciendo estas reglas de este momento histórico, ¿sí? De la revolución industrial, donde las personas preferían trabajar que comer, o trabajar que divertirse, o trabajar que otras cosas. Pero bueno, tenían 20 años para poder construir algo. Hoy no tenemos 20 años, hoy tenemos pues muchísimo más tiempo. Sin embargo, pues hay personas que siguen produciendo y produciendo y produciendo y produciendo sin poder descansar, porque siguen pensando que si no producen, pues ya se van a morir. Sigue permeándose el pensamiento de aquella época de alguna manera. Pero a lo que quiero llegar con todo esto es que, ¿qué pasa a partir del que se inventa la máquina de vapor? Imagínense alguno de ustedes, independientemente a la profesión que ustedes ejerzan, maestros, terapeutas o ingenieros, abogados, lo que les guste, que en estos momentos recibieran una llamada de recursos humanos y que les dijeran que pues por favor pasen a hacer una reunión y pues muchas gracias por estar trabajando y participando en esta empresa durante tantos años, pero pues lo que pasa es que hemos adquirido, miren, esta maquinita que hace lo mismo que ustedes. De hecho, no lo hace, no hace lo mismo. Lo hace más rápido y lo hace mejor, ¿sí? No requiere que se le esté pagando un sueldo, no llega tarde, no se va temprano. Su costo de mantenimiento es muy bajo, así que pues realmente si incluso se descompone, pues es reemplazable y lo cambiamos por otro. Imagínense que realmente a lo que ustedes se han dedicado por X cantidad de tiempo, de un día para el otro les dijeran que pues ustedes pues ya no sirven para eso, que ya existe una máquina que lo puede hacer por ustedes. No solamente es, oye, te estoy cambiando por él o por ella, es te estoy cambiando por esto. Entonces, imagínense esta situación donde me reemplaza un objeto. No ha de ser nada padre. Pero no solamente no es nada padre, sino a lo que yo había pensado que me iba a dedicar para el resto de mi vida, ya no me puedo dedicar a eso. ¿Y ahora qué hago de mi existencia? Yo sé que muchos de ustedes, reitero, bajo las perspectivas actuales, tienen los recursos para decir, si ya no me dedico a esto, pues me dedico a otra cosa, porque han vivido muchas experiencias. Pero imagínense en aquel momento histórico donde, vuelvo a reiterar, el campo era más limitado y las personas pues no tenían tantas expectativas o tantas ideas tan abiertas o tantas experiencias que les ayudaran para contrastar y poder decir de un momento para el otro, pues ahora me dedico a vender chicles. O sea, ahí es en donde entraban en una crisis bastante grande. Pero ahí no se acaba la historia. Hacia esta circunstancia histórica de la revolución industrial le añadimos los totalitarismos políticos de la época, que eras de ultraderecha, o eras de ultraizquierda y no tenías puntos medios para poder elegir. Y a eso todavía le agregamos Primera y Segunda Guerra Mundial. No, bueno, pues ¿para qué le echamos más? Imagínense que muchas veces los varones de un país eran reclutados para llegar a otro y nada más ni nada menos su trabajo era matar a otro ser humano. ¿Sí? Y a veces ni siquiera era por el bienestar de mi país, a veces era por el bienestar de otro país del cual pues estamos asociados. Entonces, imagínense, ahí es en donde poco a poco comprenderemos cuál era el valor que tenía la vida. Porque antes el valor que tenía la vida se veía muy claramente reflejado a través de lo que yo hacía, mis productos, mis clientes, mi trabajo, ¿sí?
Y ahora, ¿cuál es el valor de la vida cuando todo es reemplazable, cuando realmente me mandan a matar a otro ser humano sin mayor bronca, sin mayor compromiso? Y realmente es en donde nos estamos dando cuenta de tantos conflictos en la situación, porque empieza un proceso de deshumanización, donde empieza un cuestionamiento de las virtudes, de los valores, y empieza realmente este cuestionamiento al respecto de cuánto vale mi vida y por consiguiente, pues también el concepto de la muerte, que es hacia donde nos vamos a dirigir. Entonces, después de hacer todo este preámbulo para que ustedes vayan comprendiendo todo esto, tenemos a un autor dentro de la psicología que nos ayuda también para comprender estos elementos, que es Viktor Frankl. Viktor Frankl, él habla claramente de cómo tenía una expectativa de vida y tenía no solamente una expectativa, tenía un sentido de vida, perdón. Y su sentido de vida en el momento en el que se encontraba dentro de un campo de concentración era volver a reunirse con su familia, volver a reunirse con sus seres queridos. Y él se daba cuenta de cómo había muchas personas que también compartían esta misma sentido de vida y parecía que mientras tuvieran este sentido, las personas pues podían seguir aguantando y tolerando una multiplicidad de situaciones desagradables dentro de un campo de concentración. La bronca no era eso, la bronca es cuando de repente a estas personas alguien llegaba y les decía que su sentido de vida pues se había muerto. O sea, sus hijos, sus padres, su pareja o pues su entorno. Y hasta donde Viktor Frankl, él refiere, no solamente en su experiencia personal, sino cómo es que había muchas personas que en ese momento, incluso aunque eran judías y a pesar de su creencia al respecto del valor que tiene el cuerpo y el hecho de no suicidarse, etcétera, etcétera, ahí es en donde vamos a dar primeramente conciencia, vamos a tomar conciencia de cómo incluso estas personas se llegaban a aventar contra las alambradas como un acto de suicidio para ser acribilladas en ese momento. Entonces, ahí es en donde nosotros tenemos que empezar a cuestionarnos muchas cosas de la tanatología, porque nosotros, reitero, desde una tanatología tradicional, desde una tanatología clásica, tendemos a ver este concepto de tanatología desde unos lentes de la psicología. Y mientras veamos a la tanatología desde los lentes de la psicología o desde el aspecto clínico, va a haber muchos elementos que vamos a juzgarlos, a criticarlos como negativos. ¿Por qué? Porque están en pro de la vida. Porque entonces, realmente, si una persona se quiere suicidar, es algo malo, es algo indebido, es algo que nosotros como profesionistas de la salud tendríamos que defender a toda costa. Pero cuando lo vemos desde una perspectiva existencial, esto da una vuelta completamente, porque es en donde nosotros tendríamos que empezar a cuestionarnos qué tanto es este acto de suicidio, como todos los actos del ser humano, un acto más de libertad en el individuo. ¿Qué tanto la persona puede estarse responsabilizando de la situación y de ya no querer seguir viviendo bajo las condiciones en las que él se encuentre? Claro, reitero, si la persona está dentro de un campo de concentración y se avienta a una alambrada para llevar a cabo un acto de suicidio, pues hasta pudiera concebirse como algo piadoso, ¿verdad? Sin embargo, si alguien hoy termina con la novia y quiere quitarse la vida, no, a ese sí hay que detenerlo completamente porque pues algo está mal en él. Y ahí es en donde viene una carga moral, ahí es en donde viene problemas bastante severos, porque entonces nosotros como entre comillas profesionistas de la salud estamos tomando juicios personales para determinar quién sí ameritaría una situación así, quién no por determinados parámetros sociales o personales. Si es un adulto mayor que ya está con una enfermedad grave, crítica, donde pues no hay mejoría y ya está con cuidados paliativos y los médicos y la familia está aplicando un encarnizamiento terapéutico y él llegara con nosotros con el deseo y el anhelo de llevar a cabo un acto de suicidio, podríamos decir, oh, no, pues sí tiene razón, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros actuamos a través de nuestros propios filtros y de nuestras propias creencias?
como si entonces alguien que acaba de perder su trabajo y no encuentra un sentido a esta existencia, no, ese es joven, ¿sí? Y como es joven, tiene que seguir viviendo, ¿sí? Y entonces hay que internarlo y hay que hacer todas las medidas necesarias y suficientes para que entonces siga viviendo en esta vida como si esta vida fuera meritoria para poder vivirla, ¿no? Como si realmente esta sociedad estuviera tan padre y tan sanita y con tantas oportunidades para que realmente fuera algo envidiable y todos los seres humanos quisiéramos estar en ella. Y ahí es en donde precisamente pues vamos a darnos cuenta cómo muchas de las actitudes que toman los profesionistas de la salud, incluyendo tanatólogos, pues parte de conceptos clínicos, médicos, parte de conceptos incluso de derechos humanos y de construcciones sociales, cuando la perspectiva existencial nos invita a que no partamos de todas esas premisas, sino que partamos de los conceptos fenomenológicos de cada uno de los individuos. Y para los que tuvieron la posibilidad de realizar la lectura que me habían solicitado previa para poder tener un parámetro general, esa es la perspectiva fenomenológica, el empezar a ver a cada individuo como único, el entender el mundo de cada persona, entender cómo es su universo, cuáles son sus motivaciones, cuáles no son sus motivaciones, qué se amerita que él lleve a cabo un suicidio o qué no ameritaría que él pues no lo lleve a cabo. Entonces ahí es en donde vienen muchas temáticas a colación en este sentido, porque incluso pues tenemos un caso en Estados Unidos de un doctor que es el doctor Kevorkian, no sé si alguno de ustedes lo ha escuchado. Este doctor en Estados Unidos fue un doctor que ayudó a una multiplicidad de pacientes para poder suicidarse. Sin embargo, les ayudó previamente a que el suicidio fuera considerado como algo, como un delito, vaya, al fin de cuentas no el suicidio como tal, sino alguien que auxilia a la persona para poder llevar a cabo este fin. Y él, pues, auxilió a muchas personas y lógicamente él utilizaba su parámetro clínico incluso para determinar si ayudaba a alguien o si no lo ayudaba. ¿A qué me refiero con esto? A que incluso por lo menos él hacía una entrevista previa donde si detectaba que la persona se encontraba en un proceso depresivo, entonces no lo ayudaba, ¿sí? Pero si la persona no se encontraba en un proceso depresivo, él no tenía bronca en que pues se firmara la responsiva por parte de la persona y él tenía un aparatito donde en este aparatito pues la persona oprimía el botón, se activaba el mecanismo y la persona en poco tiempo pues fallecía sin dolor. En Estados Unidos, esta circunstancia se vuelve ilegal y pues lo amonestan, le dicen que pues si él sigue llevando a cabo estos trámites, estas prácticas, pues iba a terminar en la cárcel y pues dicho y hecho, él no dejó de ayudar a las personas en este sentido hasta que pues terminó en la cárcel y pues realmente fue acusado por más de 100 asesinatos. Sin embargo, pues qué tanto realmente es un asesinato cuando el otro lo está solicitando. En fin, viene el tema de la ética y ahí es en donde vienen temas bastante controversiales, porque de nuevo, pues la ética tendemos a utilizar los parámetros sociales para saber dirigirnos y tomamos en consideración incluso el código de ética del psicólogo, por ejemplo, ¿no? Donde el secreto de confidencialidad se rompe en el momento en el que la persona o un tercero se encuentran en peligro. Entonces, ¿hasta dónde realmente nosotros seguimos actuando desde estas perspectivas clínicas? Y pues suena complejo y suena difícil empezar a ver el tema de la tanatología desde un aspecto existencial, porque bajo los ojos de la perspectiva existencial, pues todo termina siendo una decisión. Claro, podemos empezar a reflexionar acerca de qué tanto esa decisión la está haciendo la persona en conciencia o qué tanto está actuando impulsivamente. Sin embargo, nosotros no nos detenemos a tratar de evitar que la persona lleve a cabo una meta en su vida, ¿no? Que en este caso pueda ser el suicidio. Y este es un tema que pongo sobre la mesa porque pues se vuelve algo controversial y creo que son los espacios y los momentos que nosotros tenemos para poder hablar de estas temáticas y que si no se hace aquí, pues díganme entonces en dónde, ¿no? Donde puede existir esta apertura para tener pues un paradigma muchísimo más amplio de la temática. En fin, independientemente de esta situación de reflexión, déjenme regresar a la perspectiva existencial en el sentido de la tanatología.
La tanatología, por supuesto que ha considerado muchas veces el abordaje hacia los pacientes desde un aspecto, como les mencionaba hace rato, pues muy psicológico, muy kubleriano, donde pues se habla acerca de que pues existen ciertas etapas, que existen ciertas fases, que la persona va atravesando de determinada manera. Y bueno, está bien, sin embargo, si lo empezamos a ver desde la perspectiva fenomenológica, ahí es en donde no es que lo que plantee Kubler-Ross esté mal, no es que Kubler-Ross u otros autores estén equivocados, es simplemente cuestionarnos lo que está escrito y pensar si todas las personas viven el duelo como los libros o los manuales dicen que pues se debe de vivir. Un ejemplo psicológico muy rápido, permítanme salirme del tema para volver a entrar constantemente. Es como para los que son psicólogos que se encuentran aquí presentes. Sí, imagínense que en cierto momento ahorita les traigo un niño para que ustedes puedan evaluar su desarrollo cognitivo. Muy probablemente los psicólogos pues agarrarán sus teorías para poder evaluar a este niño y quizá una de las teorías más comunes para hacer este procedimiento pues sea las etapas de Jean Piaget, ¿sí? Y entonces, lo que pasa es de que ellos no están reflexionando sobre lo que están haciendo y ahí es en donde empiezan las broncas. Porque bueno, Jean Piaget, pues independientemente de su labor como psicólogo, como educador y como científico, pues él construye estas etapas del desarrollo a través de la observación de cuántas personas, ¿saben? Jean Piaget hace todo su estudio a través de la observación de sus 3 hijos, ¿sí? Y gracias a que sus 3 hijos tienen un desarrollo similar, es que él generaliza la teoría y es lo que hoy se enseña en una multiplicidad de universidades a lo largo de nuestro país, porque pues en otros ya no lo enseñan, en serio. ¿Por qué? Porque es absurdo querer agarrar hoy a un niño del siglo XXI, no sé, de la Sierra Tarahumara, y querer medirlo con la regla de los 3 hijos de Piaget de Francia del siglo pasado. No sé si me estén siguiendo en esta analogía que estoy haciendo. Y ahí es en donde nos vamos a empezar nosotros a poner muy atentos y a reflexionar, porque qué tanto las teorías psicológicas, pues qué padre que existan, sirven como ciertos parámetros, pero ahí es en donde nos vamos a dar cuenta cómo es de que estos parámetros nunca se van a ver reflejados en la realidad. De hecho, es bien interesante empezar a cuestionar y reflexionar sobre estas temáticas, porque ¿cuántas veces no les ha pasado a ustedes o han escuchado por parte de algún paciente es que el día que se muera mi madre, no voy a poder con eso, mi mundo se va a caer, va a ser un dolor muy grande en mi existencia y creen que realmente no se van a poder sobreponer ante esa situación. Y por X circunstancia pasa esa experiencia y fallece la mamá, ¿va? Y de repente la persona, pues no dudo que le duela, no dudo que sufra, no dudo que le extrañe indiscutiblemente. Sin embargo, no es nunca ese dolor que socialmente estaba esperando experimentar. No es esa experiencia que estaba pensando que iba a presentarse. No es ese desgarramiento que en algún momento se imaginó. Y ahí es en donde muchas veces llegan conmigo, pero no llegan por el duelo, que eso es algo bastante interesante. Llegan por el hecho de, es que, ¿sabes qué, Carlos? Creo que estoy mal, creo que estoy descompuesta, creo que estoy pasando mal mis etapas del duelo, y llegan con esta parte introyectada. ¿Por qué? Porque están esperando a veces sentir lo que todo mundo le ha dicho que tiene que experimentar, tanto psicológicamente como socialmente, porque incluso si no llora, ¿cuántas veces no se le va a juzgar? Porque mira, ni siquiera está llorando, de seguro pues ha de haber estado deseando la muerte de su mamá para quedarse con la casa, con la herencia, con muchas cosas. Entonces, ¿hasta dónde realmente la sociedad no nos indica cómo tendríamos que estar viviendo nuestra existencia? Lo mismo pasa con los hijos, ¿sí? Para aquellas mujeres que no tienen hijos es la misma situación, ¿sí?
es que ya verás cuando tengas el tuyo. Y te hacen creer que cuando tengas a tu hijo vas a experimentar no sé qué cosas, que cuando lo tienes, pues sí, experimentas situaciones muy diferentes, pero nunca vamos a vivir lo que la sociedad nos está diciendo. Entonces, ahí es en donde nosotros debemos de tener mucho cuidado, porque yo sí conozco a algunos tanatólogos que literalmente llegan con los pacientes y bueno, pues mira, Claudia, vamos a hacer unas 5 sesiones donde en cada una de estas sesiones vamos a estar trabajando primero cada una de las etapas. Entonces, primero vamos a trabajar la negación, ¿sí? Entonces, fase de la negación. Y entonces, pues casi están queriendo llevar o conducir al paciente para que viva su duelo como pues Kubler-Ross, según ella, dice que se tiene que vivir. Y ahí es en donde nos vamos a dar cuenta de que pues las personas no les gusta y no les encanta mucho la idea de que las encasillen. Y como bien ahorita estoy leyendo algunos de estos comentarios, pues sí, o sea, realmente es importante porque pues muchas personas no saben y creen en el psicólogo, le tienen fe al tanatólogo. Y le tienen fe porque, bueno, pues si me está diciendo que eso tengo que hacer, pues eso tengo que hacer. Aunque realmente yo no sé si eso es lo que tenga que hacer, pero pues realmente después de hacerlo, no sé qué tanto me ayude o me sirva porque pues me siento igual. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver el proceso de duelo como algo único, es en donde tendríamos que empezar a valorar y darnos cuenta de la historia de cada una de las personas y de los pacientes. Ahora, déjenme compartirles otra cosa muy rápido. Más del 90% de los pacientes que me quieren mandar como tanatólogo, los quiere mandar la familia. No es que el paciente venga. Y esto es algo bastante importante que nosotros desde la perspectiva existencial tendríamos que empezar a reflexionar. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces es, bueno, sí, doctor, sí, mire, es que me recomendaron con usted porque me dijeron que es muy bueno, no sé qué, bla, bla, bla. Y pues es que, mire, mi mamá, pues falleció mi papá pues creo que está viviendo un mal momento, entonces pues no sé si quiera, si me puede apoyar para pues darle unas sesiones. Es que pues mire, desde hace tiempo que falleció mi papá, pero pues ella le sigue poniendo la ropa, no ha querido sacar sus cosas de la habitación, por más de que nosotros ya le dijimos que haga ABCD, no, ella no quiere, cada vez que nos vamos a sentar a comer, ella pues le sigue poniendo el plato y en las noches sigue hablando con él. ¿Y cuántas veces los tanatólogos no terminan aceptando a la persona en el consultorio para entonces aliarse a la familia, para que entonces la persona sufriente viva su duelo como a la familia le gustaría que lo viviera? Y es en donde nosotros debemos de ir reflexionando sobre esta situación. Porque pues sí, claro, no es ético, pero uy, si vieras cuántas personas lo hacen, María Elena, y lo peor es de que pues se presumen como tanatólogos, pero sí, o sea, realmente creo que más del 90% de los tanatólogos que conoce aceptan a los pacientes a pesar de que el paciente no quiera venir, lo aceptan por una necesidad de la familia, lo aceptan por una necesidad de los hijos, es que pues es que sigue de determinada manera con estos comportamientos, estos rituales y no me gusta cómo está viviendo su duelo porque ya llenó la casa de estampitas y de santitos y, uy, no, ya puso fotografías por todos lados y no me gusta estar ahí. Bueno, pues a tus 45 años que sigues ahí en la casa de tu madre, porque al fin de cuentas es su casa y ella puede decidir cómo poner su casa y llenarla de santitos o no. Entonces, realmente ahí es en donde nos vamos a dar cuenta el conflicto que tiene muchas veces no el doliente, entre comillas, sino pues la familia, porque no le está gustando cómo el otro está llevando su proceso, ¿sí? Y ahí es en donde nosotros tendríamos que empezar a reflexionar sobre el hecho de a quién entonces vamos a atender, porque desde una perspectiva existencial nosotros tendríamos que aceptar a la persona que solicita el servicio, no a aquellos que nos están enviando, no a aquellos que nos están mandando, ¿sí? Y bueno, aquí viene también una cuestión de reflexión importante y trascendente. No sé cuántas personas hay aquí en esta conferencia de otros países, pero por lo menos en México es importante que ustedes sepan
a que un tanatólogo no puede estar haciendo terapia. Y ahí es en donde debemos de tener mucha ética en este sentido, porque realmente, me dicen que se trabó, ¿sí se ve bien? Sí, perfecto, gracias. Porque realmente ahí es en donde debemos de ser muy cuidadosos en este sentido ético. Realmente un tanatólogo es un experto en el tema de la muerte. Por eso aquellas instituciones que en verdad brindan una formación adecuada en tanatología, tratan de dar la tanatología, sí, claro, desde el aspecto clínico y médico, pero también es ver la tanatología desde lo educativo, lo social, lo antropológico, lo cultural, lo educativo, lo legal. O sea, no solamente es la tanatología clínica, es entender la tanatología desde diferentes paradigmas, incluso los religiosos, que esos van a tener un peso bastante importante y trascendente, para que entonces precisamente ver al concepto de la muerte desde una perspectiva integral. Y pues qué bueno, aquí Liliana hace una pregunta bastante interesante. Entonces, ¿qué el tanatólogo, qué demonios hace? Es un experto en el tema de la muerte, pero el que sea experto en el tema de la muerte, eso no lo hace terapeuta. Por eso muchos tanatólogos de forma no ética utilizan una palabra que es el acompañamiento. Como la palabra acompañamiento no está legalizada por COFEPRIS, entonces cualquiera puede poner acompañamiento y pues no se le acusa de nada de forma ilegal porque pues realmente pues no está regulada la palabra. Es como la palabra coaching al fin de cuentas. Entonces ahí es en donde debemos de ir tomando en consideración que mientras la persona no tenga una formación psicoterapéutica de fondo, pues hasta dónde no podría estar haciendo entre comillas, acompañamiento hacia con la persona. ¿Por qué? Porque realmente se necesita una formación terapéutica para poder impartir o concretar técnicas de cada uno de los enfoques, ya sea psicoanalítico, cognitivo-conductual, o humanístico, existencial, o sistémico, o las que les gusten, para que entonces la persona pueda actuar éticamente y poder implementar ciertas técnicas o herramientas que pues se puedan hacer. Porque mientras no sea así, el problema es que los tanatólogos que conozco terminan haciendo intervenciones clichés, ¿sí? Terminan haciendo intervenciones muy puntuales donde hacen psicodrama pensando que eso es gestalt, por ejemplo, ¿no? Donde pues la persona no tuvo tiempo para despedirse de su ser querido y le ponen pues una silla vacía donde le dicen, bueno, aquí está tu ser querido, despídete de él. No saben ni qué están haciendo, pero al fin de cuentas pues creen que eso va a ayudar. O dejan técnicas conductuales, pero son técnicas conductuales mal hechas. Les cuento una experiencia con una paciente. Esta paciente fallece su madre, no tiene los recursos económicos para poder ir de forma particular a pagar a un tanatólogo, un terapeuta, entonces pues la mandan al ISSSTE. En el ISSSTE pues la atiende una tanatóloga, no sé cuál haya sido su formación, pero pues dudo que realmente haya sido terapeuta, donde le pregunta a la paciente, muy bien, ¿y dónde dormía su madre? No, pues en tal lugar. ¿Y ya se deshizo de la cama de su madre? No, ¿por qué? Porque usted se tiene que deshacer de todas las cosas y propiedades que sean de su mamá. Pero es que yo no quiero. Bueno, que conste que yo le quiero ayudar, pero si usted no me lo permite, entonces no puedo hacer nada. Si usted se ayuda, yo puedo, pero si usted no quiere, es cuando yo le digo a esta persona, bueno, qué bueno que te dijo que te deshicieras de la cama, qué bueno que no te dijo y de quién es la casa, ¿no? Porque si la casa también era de la mamá, pues qué friega, porque entonces también iba a querer que se deshiciera de ella, ¿no? Y cosas por el estilo. Donde entonces las personas quieren hacer rituales de despedida, quemar cartas, desgarrar objetos, desperdiciar cosas, no sé, cuando eso es lo que nosotros debemos de entender, no es que los rituales sean malos, el problema es cuando se implementa una técnica generalizada para todas las personas, no sé si me estoy dando a entender en este sentido. Cuando realmente la persona, pues sí, está dispuesta a soltar, destruir las cosas, que es que me cuesta trabajo, me gustaría que me acompañaras en este proceso, oye, qué genial. Pero muchísimos no, es que me dejó de tarea mi terapeuta que hiciera esto y que pues vaya, y luego me piden hasta velas o tierra o cosas metafísicas para pues poder hacer el ejercicio para enterrar o quemar y bueno, hasta me asustan porque parece ritual satánico lo que van a hacer en lugar de sesión tanatológica, ¿no?
Y sí, ahí es en donde debemos de tener pues mucho cuidado en ese sentido. ¿Por qué? Porque realmente pues nosotros tenemos que estar para el paciente, nosotros tendríamos que estar comprendiendo el mundo del paciente y qué significado le está dando a todas esas cosas que la persona está teniendo. Si la persona quiere seguir guardando todos sus objetos, oye, qué padre. Si no se quiere deshacer de ellos, también, si se quiere deshacer de ellos, pues vamos a ver cómo es que se quisiera deshacer de ellos. Pero nosotros vamos a tratar de ir viendo cómo es el mundo de esa persona. Entonces, si ustedes me van siguiendo en toda esta plática, ahí es en donde tendríamos que empezar nosotros a reflexionar primeramente sobre qué es lo que queremos hacer si somos tanatólogos. Otra historia que les voy a contar de forma muy rápida para que la reflexionen desde el aspecto existencial, el concepto de duelo. La palabra duelo o el concepto de duelo psicológicamente se define como un proceso adaptativo ante una pérdida. Y esto es importante y trascendente. Adaptativo. ¿A qué voy con esto? A que llega ahorita un paciente con ustedes pensando que son tanatólogos o que están haciendo acompañamientos tanatológicos. ¿Sabe qué, doctor, doctora? Mire que se acaba de morir mi abuelita la semana pasada y pues vengo a terapia porque me siento mal y me duele. ¿Hasta dónde es conveniente aceptar a este paciente en un acompañamiento tanatológico? Y es algo que por eso les digo, que quiero que reflexionen, porque muchísimos tanatólogos sin dudar ya lo hubieran aceptado, ¿eh? El punto es hasta dónde realmente sería ético aceptar a la persona. Porque muchas personas llegan con el tanatólogo, con el terapeuta, no porque quieran ser acompañados, sino llegan algunos porque quieren que se les quite el dolor, quieren dejar de sufrir, quieren sentirse mejor. Y pues díganme ustedes qué técnica psicoterapéutica, ritual o poder mágico tienen para poder precisamente lograr que una persona, que aparte su abuela, que fue su figura materna, que falleció hace un mes, ¿sí? No sienta dolor. ¿Cómo le hacemos? ¿Sí? Entonces, no sé si me van siguiendo en todo esto que estoy mencionando, porque hasta dónde muchas veces aceptar a un paciente es crearle falsas expectativas de lo que está precisamente teniendo y esperando. Muchas personas llegan con el tanatólogo bajo la falsa idea y creencia de que me va a quitar el dolor, me va a quitar el sufrimiento, me va a hacer mejor. Y ahí es en donde tendríamos que empezar a reflexionar porque, ¿y sí? O sea, ¿sí es así realmente? Entonces, si es un proceso adaptativo, hasta donde lo más sano sería que la persona utilice todos sus recursos que tiene para enfrentar su situación de pérdida por sí sola, y si después no puede enfrentar la situación por sí sola, bueno, pues vente para acá y nosotros podríamos acompañarla, ¿sí? Ahí es en donde de nuevo viene otra bronca muy grande. ¿Y cuál es la segunda bronca? Muy bien, que algunos autores dentro del aspecto tanatológico pues hablan de tipos de duelo, o sea, ahora ya no son fases, ahora son tipos de duelo, van a querer encasillarme en un tipo, ¿no? Y entonces me van a hablar de duelos congelados, me van a hablar de duelos patológicos, me van a hablar de duelos complicados, y cada autor va teniendo sus propios parámetros para querer encasillar la experiencia de otra persona. Por ejemplo, he leído algunos libros que llegan a decir, un duelo por un padre, una madre o una pareja se pueden extender en promedio 6 meses a 8 meses. ¿No? Entonces, ¿qué significaría eso? Por lo menos si nos apegáramos a la literatura, significaría que nosotros no tendríamos por qué atender a la persona hasta el
lo menos conductualmente o cognitivo-conductualmente, a través de instrumentos de medición, podría yo decidir, bueno, ahora sí ya caíste en el parámetro de patológico, caíste en el parámetro de anormal, caíste en el parámetro de complicado, ahora sí te puedo atender, vente. Sí funciona así la vida, y ahí es en donde les vuelvo a reiterar. Entonces, ¿qué estamos haciendo como tanatólogos, no? ¿Hasta dónde realmente podemos estar para la persona? Pero, pues, la persona a veces no quiere que estemos. Y de hecho, como parte del proceso adaptativo, el objetivo del duelo es que la persona por sí misma construya esas relaciones que ella necesita. ¿Qué tanto el que nosotros le estemos brindando este apoyo, estamos no ayudándole a que la persona por sí misma busque nuevas redes y no necesite ahora, más bien dicho, siga buscando a alguien que la apoye, pero no lo hace porque ya tiene al tanatólogo o a la tanatóloga? Entonces, ahí es en donde tenemos que empezar a nosotros reflexionar sobre todas estas temáticas. Alguien está haciendo algo como hospedador y no lo puedo quitar. Gracias. Ada Aguirre, es acompañar en su dolor, pero ese es el punto. La pregunta es, ¿esa sería la labor del tanatólogo? ¿Acompañar a alguien en su dolor, independientemente en cualquier momento, aunque no sea la necesidad de la persona? O sea, ahí es en donde tendríamos que empezar a cuestionarnos que cualquier cosa que nosotros escribamos es un arma de doble filo, en el sentido donde, ¿y si la persona no quiere? ¿Y si la persona no está interesada en eso? Y si la persona no está, incluso si no es su expectativa, porque cuántas personas realmente cuando tienen una pérdida tienen el deseo de ser acompañadas. Reitero, la mayoría tienen el deseo de no estar solas, la mayoría tienen el deseo de ya no sufrir, la mayoría tiene el deseo de que todo esto sea un sueño y me vuelvan a la realidad, la mayoría tiene el deseo de que el que se murió regrese. La mayoría tiene el deseo de que ojalá, aunque sea a través de un sueño, la persona se comunicara conmigo para decirme que está bien en el más allá. Entonces, ahí es en donde nosotros deberíamos ir comprendiendo claramente, entonces, cuál es el objetivo de lo que nosotros estamos haciendo. Yo no sé si es acompañarle en su dolor, porque si no hay dolor, y si no hay dolor, y si hay plenitud, y si hay satisfacción, entonces ahí es en donde debemos de ir comprendiendo cómo es que claramente no siempre la pérdida de una persona va a ir acompañada de dolor. Sí, claro, así socialmente nos han enseñado, pero hay veces que no es de esa manera y entonces no podría ser un acompañamiento porque no hay dolor. No sé si me vayan siguiendo con todas estas reflexiones al respecto. Pero para seguir avanzando, ahí es en donde me gustaría de nuevo retomar el aspecto existencial, porque ahí es en donde tendríamos que, gracias a esta perspectiva existencialista, estar nosotros cuestionándonos todo. Y desde una perspectiva existencial, particularmente desde una situación más heideggeriana, les tengo una noticia importante y trascendente. Desde la perspectiva existencial, no existe la muerte. ¿Por qué les puedo decir que desde la perspectiva existencial no existe la muerte? Por una simple y sencilla razón. Porque para que algo exista, nosotros lo debemos de conocer. Y nosotros, para conocer algo, necesitamos estar vivos. Y nosotros lo máximo que vamos a conocer son, como diría la Kubler-Ross, experiencias en el límite. Experiencias en el borde. ¿Eso qué significa? Que estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo, dejo de morir. ¿Quién sabe lo que ha pasado cuando alguien muere? Dicho de otra manera, muchas veces esa es la bronca de la tanatología, porque algunos tanatólogos hablan de, es que la tanatología es el estudio de la muerte. Hablar de la muerte sería hablar de algo que no existe, porque nadie lo conoce. Incluso hasta, si me permiten decirlo bíblicamente, para quienes crean en eso, pues salvo Lázaro y Jesucristo, fueron los únicos que han regresado del más allá. Y aunque regresaron del más allá, nunca nos dijeron cómo era el más allá. Entonces, no sabemos qué pase del otro lado.
Yo en lo particular pienso que pues se acaba nuestra existencia y pues se acaba todo y no hay nada más. Cada uno de nosotros va construyendo algo completamente diferente, pero a nadie le consta. No podemos hacer disciplina como la tanatología que estudie algo que nadie conoce. Déjenme incluso decirlo algo. Tener un paro cardíaco no es morirse. Tener un paro respiratorio no es morirse. Los médicos han definido la muerte como el cese definitivo de las funciones vitales. Esa es la bronca. Claro, hay algunas personas que sí, ay, tuve un paro cardíaco, me morí y regresé. No, nunca te moriste, porque tu cerebro seguía vivo. Tuviste simplemente un paro cardíaco del cual te reanimaron, pero nunca te moriste. Para que alguien se pueda considerar como muerto, es un cese definitivo de las funciones vitales. Sí, nadie lo ha vivido exactamente, Lourdes Villa. Exactamente, como nadie lo ha vivido, pues entonces, ¿qué estamos estudiando? Ahorita retomo tu concepto, Claudia. Nada más déjame avanzar un poquito y lo retomo. Entonces, esa es la cuestión donde desde una perspectiva existencial, nosotros no podemos estudiar algo que no se conoce. Lo que nosotros estudiamos desde una perspectiva existencial es el proceso vida-muerte. Eso es algo importante que quiero que ustedes vayan comprendiendo. Entonces, por eso el tanatólogo, desde una perspectiva existencialista, no solamente se va a centrar en pérdidas, en muertes, vaya. Podemos hablar de pérdidas a lo largo de todo el proceso vida-muerte. ¿Eso qué quiere decir? Que pues si realmente el tanatólogo trabaja los procesos vida-muerte y hablamos de las pérdidas que se dan en este proceso vida-muerte, pues técnicamente el tanatólogo sería otro terapeuta que pudiera trabajar pues cualquier cosa porque pues una ruptura, una separación, un olvido, o el que me despidan, el que ya no esté donde estaba, el que haya perdido mi casa, el que me haya mudado, el que pues a lo largo de toda nuestra existencia tenemos una multiplicidad de pérdidas. Entonces, no importa que haya dolor o no haya dolor, reitero, ese concepto yo lo dejo de lado porque no toda pérdida implica dolor. Ese es el pensamiento católico, ¿sí? Sin embargo, no tiene por qué ser así. Entonces, retomando esta situación, ahí es en donde tenemos que empezar a reflexionar cómo es que nosotros como tanatólogos, si habláramos desde esta perspectiva existencial, podemos estar, entre comillas, acompañando al otro en sus procesos de pérdida a lo largo de su proceso vida-muerte. Y eso, al fin de cuentas, sería una definición un poco más cercana en este sentido, y como bien ahora sí lo menciona aquí Claudia, ¿no? Aclarar sus expectativas y revivir al hijo, está acá, hijo. Sí, por supuesto, y ahí es en donde debemos de entender qué tanto sus expectativas son reales, porque si sus expectativas es quiero que no me duela, quiero dejar de sufrir, quiero olvidar, quiero que se me quite el enojo, no, bueno, pues perdón, pero yo no sé quién de ustedes acepte esos casos, pero sería una falta de ética impresionante jugar con las expectativas de un paciente, porque pues nosotros podemos hacer que de alguna manera tú lo vivas desde otra perspectiva, pero el dolor no se te va a quitar, el enojo no se te va a quitar, la culpa no se te va a quitar. O sea, los sentimientos que se generan en nosotros van a seguir permanentemente a lo largo de nuestra existencia. Y ya quiero ver que como tanatólogos también le digamos al otro desde la primera sesión, bueno, pues si quieres te acompaño en tu proceso, pero antes de acompañarte cabe mencionar que te va a seguir doliendo y esto no se te va a quitar y que más o menos según la estadística vas a sufrir así unos 6 meses, vamos a ver quién se queda, ¿no? Entonces ahí es en donde tendríamos que tener una claridad permanente y persistente en el sentido de qué estamos haciendo y cómo muchas veces podríamos generarle falsas expectativas a una persona a la hora de que estamos aceptándola en este proceso terapéutico. Entonces, ahí es en donde tenemos que empezar a reflexionar acerca de todas estas temáticas. Lourdes, pérdida de salud o de funciones físicas. No te entiendo, pero eso no es la muerte. La muerte es el cese definitivo de las funciones vitales. Y si lo vemos como funciones vitales, como muerte cerebral, o sea, dicho de otra manera, salvo los que crean en milagros, nadie ha regresado de una muerte cerebral. Yo no les llamo milagros, yo les llamo malos diagnósticos, pero bueno, pues cada quien les puede llamar como quiera. Pero pues, si tuviste una falla hepática, una falla en riñones, una falla cardíaca, una falla respiratoria,
y te pudieron reanimar, entonces no se está cumpliendo el punto de definitivo. Ah, sí, no, por supuesto, ya entendí. Sí, claro. Entonces, ¿hasta dónde el hecho de perder la salud con una enfermedad tan simple como una gripa puede ser preciso? O vaya, lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? La circunstancia de la pandemia. El confinamiento nos lleva a cabo una multiplicidad de pérdidas. Todos hemos perdido cosas en este proceso, ¿sí? Y pues ya cada quien lo vive de formas diferentes. Hay quien se enferma físicamente, hay quien se le detona algún trastorno, hay quien está muy feliz y contento ahorita, hay quien precisamente no le gustaría que acabara, hay quien ya no aguanta, ya no tolera y se alcoholiza. Hay 50,000 millones de respuestas como existen seres humanos en este mundo. Entonces, sí es importante ir entendiendo precisamente cómo es que vamos abordando esta temática y más desde la perspectiva existencial. Por consiguiente, voy a poner un último ejemplo y perdón de nuevo que me salga constantemente de la temática tanatológica, pero simplemente es para abrir panoramas. Miren, hace unos 20 años ya, creo, en la Ciudad de México está legalizado el aborto. ¿A qué voy con esto? A que si hace unos 20 años hubiera llegado una chavita de 18 años con el psicólogo, con el terapeuta, diciéndole, oye, ¿sabes qué? Pues estoy embarazada y no sé si tenerlo o no, previamente a que esta circunstancia fuera legislada, es en donde el psicólogo o el terapeuta iba pues a hacer su labor terapéutica o psicológica, pero en pro de la vida. ¿Por qué? Porque la psicología, al ser clínica y al caer dentro de estos parámetros legales, entonces, pues él iba a estar empujando a la persona para que lo tuviera. Hasta que entonces, si la chava decía, ¿sabes qué? Decido tenerlo, pues se acaba el proceso. Decido no tenerlo, se acababa, se suspendía el trabajo psicológico para entonces, pues que ella lo hiciera, porque si seguía conmigo en el proceso, yo podía ser demandado como cómplice, como parte de alguien que sabía y no evitó esta circunstancia debido a que era un acto ilegal. Cambian las políticas de nuestro país y hoy, ¿qué pasa? Si una chica, por lo menos en Ciudad de México, porque sé que en muchos estados no es así, en la Ciudad de México llega una chica de 18 años que está embarazada y dice que pues no sabe si tenerlo o no tenerlo, yo voy a hacer el trabajo psicológico terapéutico, pero ya no tendría por qué haber ese sesgo a la vida. Y en el momento en el que la chica diga lo quiero tener o no lo quiero tener, no tendría por qué suspenderse necesariamente el trabajo terapéutico y yo podría seguirla acompañando incluso aunque ya llevó a cabo el proceso de aborto porque hoy no es una circunstancia ilegal. Si me permiten este ejemplo y me van siguiendo, es lo mismo que pasa en el contexto tanatológico. Si hoy llega con nosotros una persona que nos dice, oye, es que mira, vengo contigo porque pues quiero cerrar unos asuntos inconclusos antes de quitarme la vida, pues por cuestiones legales, es que nosotros tendríamos que denunciar la situación y pues avisar a autoridades o si no mínimo a los familiares directos ya que está en peligro la integridad de la persona. Sin embargo, ¿qué va a pasar el día que en nuestro país a los senadores o a los diputados se les ocurra pues legislar y definir que sí queda permitido el proceso de eutanasia? A partir de que nosotros nos digan sí a la eutanasia, entonces no tendríamos por qué pues decir que la persona al fin de cuentas está atentando contra ni nada por el estilo. Dense cuenta cómo esto no obedece incluso a cuestiones éticas, por lo menos a nivel macro. Tiene que ver con cuestiones políticas. Y cómo precisamente dependiendo de estas cuestiones políticas es que nosotros definimos nuestra labor. La bronca es que el existencialismo pues no se apega a las cuestiones políticas, ¿sí? Y ahí es en donde pues si la persona viene y quiere pues resolver determinadas situaciones antes de quitarse la vida, pues nosotros le diremos bienvenido, adelante y pues seguiremos atendiendo a la persona para ver cuáles son esas situaciones que quiere resolver previamente que se suicide. Claro, esto podría tener impactos legales, por supuesto, y ahí es en donde viene el riesgo para aquellos que andamos haciendo terapia existencial. Pero bueno, pues hasta donde realmente, pues aunque haga terapia existencial, también puedo definir, ¿sabes qué? Pues decido no acompañarte en este proceso
y pues con permiso va y te canalizo con alguien, pues que sí se atreva a acompañarte en este tipo de temáticas tan complejas y tan difíciles. Y ahí es en donde nosotros tendríamos que empezar. Aquí, Mendoza, tienes la licuadora prendida. Gracias. Entonces, ahí es en donde nosotros tendríamos que empezar a reflexionar sobre toda esta multiplicidad de temáticas al respecto de qué tanto precisamente pues la persona está de forma reflexiva tomando decisiones sobre su existencia o qué tanto pues no es así. Y entonces con base en eso es lo que nosotros, vuelvo a reiterar, ni siquiera vamos a estar tratando de evitar o no evitar, simplemente vamos a estar tratando de comprender cómo es que la persona se está viviendo en esa situación. Entonces, aquí viene algo muy importante que toca Claudia, ¿sí? Dice, la persona que dice que se quiere dormir por al fin y al cabo su vida después de la pérdida de estar muertos, viene algo bien importante, ¿sí? Lo que nosotros debemos de entender también desde esta perspectiva existencial, la perspectiva existencial de alguna manera compagina en este punto, Claudia, con el aspecto de lo que plantea Freud acerca de lo que es el concepto de la muerte. Nosotros cuando decimos me quiero morir, la mayoría de las veces no es que literalmente nos querramos morir. La mayoría de las veces cuando una persona dice me quiero morir, es que quiere matar la situación compleja o difícil que está atravesando y mantenerse viva. Entonces, si es por enfermedad, o si es por una situación de ruptura, o si es por una circunstancia social de pobreza, o porque estoy en la cárcel, o es porque estoy enfermo, o es porque pues ya no puedo valerme por mí mismo. Las personas cuando dicen me quiero matar, es que hay algo de ellas que quieren matar. Déjame hacer un paréntesis muy rápido. Sé que algunos de los que están presentes aquí, como tienen estos referentes existenciales, les va a ser un poco más fácil entenderlo. Sé que otros no, y esto es nuevo, entonces por eso me voy con un poquito de calma. Nosotros lo que debemos de entender desde la perspectiva existencialista es que nosotros no tenemos relaciones. Desde el paradigma existencial, nosotros somos relación, ¿sí? Entonces, cuando nosotros decimos me quiero matar, no es que me quiera matar en toda la amplitud de la palabra. Bueno, habrá alguno que sí, pero será algún bicho raro. La mayoría de las personas quieren matar alguna circunstancia muy particular de la relación que tiene hacia con alguien o que ya no tiene hacia con alguien. Eso es lo que quiero matar, o sea, ay, mi esposa me fue infiel y me quiero matar. No sé si quieres matarte a ti o al fin de cuentas es lo que te está costando trabajo vivir ya sin ese vínculo de estar con una esposa bajo la creencia de que te es fiel y eso te está afectando tanto que dices que te quieres matar. Hasta dónde no quieres matar ese dolor y sufrimiento que tú crees que te está causando tu esposa en este caso. Entonces, ahí es en donde debemos de tener mucha claridad en toda esta situación, porque las personas quieren matar situaciones, quieren matar relaciones o quieren desprenderse de situaciones complejas. Entonces, no habrá el bicho raro que sí en verdad quiere acabar con toda su existencia porque no puede ya con todo el mundo. Sí, sí lo habrá, pero bueno, también no es tan común. Tengo aquí un comentario de Concepción. Esto es bien importante aclararlo, Concepción. Fíjate, cuando estás hablando del tanatólogo con enfoque humanista existencial, ahí debemos de ser muy prudentes, porque mira, existe el psicoanálisis como primera fuerza, y el psicoanálisis como primera fuerza, pues existen tres, lo que es el de Freud, Melanie Klein o el de Lacan. Existe el conductismo o ya las derivaciones hacia lo cognitivo-conductual, ¿sí? Pero como bien lo mencionas con esa palabra, existe el enfoque humanista, que de hecho la palabra correcta debería de llamarse, o por lo menos así lo creó Maslow, enfoque humanístico existencial. Y el enfoque humanístico existencial es toda una corriente, no es un modelo terapéutico. ¿A qué voy con esto? A que dentro del enfoque humanístico existencial... Hola, sí, ¿cómo estás? Marcela, bien, también tienes tu micrófono prendido. Sí, así es. Lo que pasa es que no sé si me mandaste mensaje ahorita. Sí, perdóname. Janet, estaba en una no sé si experiencia. me pueden apoyar para silenciarlos.
Ah, sí, vale, mira, me pongo. Gracias. Entonces, desde este enfoque humanístico existencial, es una conjunción de autores, o sea, tenemos a Rogers, tenemos a Maslow, tenemos a Irving Yalom, tenemos a Rollo May, tenemos a James Bugental, o sea, existen muchos y muchos y muchos autores que precisamente constituyen el enfoque humanístico existencial. Entonces, siempre que hablemos del enfoque humanístico existencial, debemos de ser muy cuidadosos porque, bueno, pues con trabajos podemos manejar un enfoque. Yo no sé quién de ustedes pueda decir, yo manejo a Rogers y simultáneamente a la psicoterapia de Rollo May y también pues a su discípulo Irving Yalom. Y si ustedes tienen toda esa concepción tan amplia para poder precisamente abordar cada uno de esos enfoques psicoterapéuticos, porque cada uno de esos son enfoques psicoterapéuticos. Y el problema es ese, que la mayoría no tiene una visión de cada enfoque, nada más tiene un conjunto de técnicas de cada uno de esos enfoques y ese collage de técnicas es lo que le terminan poniendo enfoque humanístico existencial. Y ahí es en donde vienen las broncas. Pero bueno, regresando nada más a la situación del concepto de la muerte. Entonces, lo que sí es importante ir comprendiendo es de que como nosotros somos relación, ahí es en donde quiero que ustedes vayan comprendiendo cómo no es lo mismo, quizá ustedes lo han visto para los que han estudiado temas de la tanatología, cómo es de que se habla de el niño ante la muerte. Y bueno, pues que meten a Piaget. Por eso empecé hablando de Piaget, porque sé que algunos tanatólogos revisan a Piaget para comprender cuál es la actitud del niño ante la muerte. Pero bueno, entender que la actitud del niño ante la muerte, según Piaget, pero pues es según Piaget del siglo pasado bajo los parámetros franceses de sus 3 hijos, reitero. Por eso es de que realmente hoy vamos a encontrar a niños que su concepto de muerte sea muy diferente a todo lo que nos dice la literatura. Entonces, sí es importante cuestionarnos qué tanto realmente, pues lo que nos dicen acerca de la actitud del niño ante la muerte, pues es una perspectiva de 3 escuincles en Francia del siglo pasado. Entonces, debemos de tener mucho cuidado porque hoy ya no estamos ni en Francia ni en el siglo pasado y los niños tienen otra información completamente acerca del concepto de la muerte. Por consiguiente, hoy los niños viven los procesos de vida-muerte muy diferentes a lo que nos dice la literatura. Entonces, ahí es en donde, por eso les hago la reflexión y por eso empecé con Piaget y todo este show. Pero también vamos a encontrar el adolescente ante la muerte. Y bueno, pues cómo es impulsivo y ahí vienen tantas teorías gringas acerca del comportamiento de los adolescentes. Y luego nos hablan del adulto ante la muerte. Y muy pocas veces, hasta recientes años, he visto ya literatura, pero aunque la hay muy poca, de el adulto mayor ante la muerte. Esto es bastante importante y bastante complejo. ¿Por qué? Porque quienes más tienen una conciencia de este concepto de muerte, precisamente van a ser nuestros adultos mayores. Permítanme un segundo porque se me trabó. ¿Sí me pueden ver bien ahí? Sí. Gracias. Perfecto. Porque conforme nosotros vamos creciendo, pues nuestras experiencias van pasando. Y entonces, a la hora de que nosotros vamos teniendo más experiencias, pues vamos tomando conciencia de más y de más y de más cosas a lo largo de nuestra vida. Dicho de otra manera muy simple, mientras más vamos envejeciendo, más conciencia vamos teniendo de pues nuestra existencia y de nuestras relaciones y de 1,000 millones de cosas más. Entonces, es importante y trascendente que nosotros cuando hablemos y reflexionemos también sobre el adulto mayor en este caso, tomemos en consideración que voy a retomar un introyecto, un ejemplo de esta situación. Muchos papás llegan con sus hijos a querer introyectarlos bajo la mentalidad de pues, la revolución industrial, por lo menos, donde le van a decir a, no sé, Aridel, de nuevo retomando ahí que la conozco y abusando de ella. ¿Sabes qué, Aridel? Pues, ¿por qué no te llevas bien con todos tus hermanos? Es que, pues son hermanos, son la misma sangre, se deben de querer. Y constantemente muchos papás están insistiendo en que tengamos una buena relación con nuestros hermanos. Y muchas veces, cuando los papás terminan ya en verdad siendo honestos,
Si ustedes se acercan con ellos y les dicen, a ver, ya, mamá, a ver, ya, papá, ¿por qué quieres que me lleve bien con mis hermanos? Y te van a decir, cuando en verdad son honestos, algo parecido a lo siguiente. Mira, Aribel, lo que pasa es que va a haber un día en que tu mamá y yo ya no vamos a estar. Y con los únicos que vas a poder contar, pues va a ser con tus hermanos. Entonces, esto no se debe de nuevo a un tema de sangre o de filiación, se debe a una cuestión de conveniencia. Porque ¿cuántos entonces de ustedes terminan tolerando no sé cuántas fregaderas de sus hermanos a lo largo de su vida, simplemente bajo una angustia de la posibilidad de terminar los últimos días de su existencia solos? No porque realmente puede existir hoy un gran cariño, y menos con aquel hermano que les ha hecho no sé cuántas fregaderas. El punto al que yo quiero llegar con todo esto es que imagínense que Laridel tiene, creo que como 8 o 9 hermanos. Y entonces se ha chutado toda su vida aguantando a todos ellos. Pero el problema no es que los ha aguantado. Imagínense que al final todos sus hermanos se mueren y termina ella viva. Imagínense haber aguantado y tolerado no sé cuántas fregaderas para que al final la que quede sola sea ella. Pero no solamente es que ella se quede sola, sino quiero que empiecen a reflexionar cómo fregado es el último que se queda. ¿Por qué? Porque entonces no solamente quedo solo, sino me quedo sin todas las relaciones que yo he construido a lo largo de toda esta existencia, por lo menos con estas personas. No sé si estoy siendo claro con esta situación, en el sentido de que realmente los que se van muriendo antes, qué fregón para ellos, jodidos los últimos, porque voy viendo cómo mi mundo se va muriendo poco a poco. ¿Sí me doy a entender? Entonces, ahí es en donde por eso hago referencia a que el adulto mayor tiene una conciencia de la muerte muy diferente a otras personas de otras edades, porque pues nosotros sabemos que pues si nuestros papás tienen 60 años, bueno, sí, pues ya los abuelos ya están en las últimas o ya se murieron, y pues ya mis papás, pues ciclo de la vida, Hakuna Matata, sé que les tiene que pasar. Pero ya cuando empiezo a ver morir a mis primos, a mis hermanos, a mis amigos, a mi pareja, a las personas que son de mi camada, ahí es en donde la persona toma una conciencia reflexiva ante la muerte muy, pero muy diferente a antes de haber vivido estas experiencias. ¿Por qué? Porque entonces empiezo a verlo ahora sí como sé que para la próxima ahora sí puedo ser yo. ¿Y cómo se vive eso? Y claro, fenomenológicamente cada quien lo vive de una manera completamente diferente. Hay quien lo vive como otro existencialista dice, Karl Jaspers, como una experiencia límite. Karl Jaspers habla de este concepto de experiencias límite desde el enfoque existencial, donde son experiencias que nos hacen abrir los ojos y decidir vivir nuestra existencia de otra manera diferente. Hay personas que les dicen tienes cáncer y a partir de que les dan un diagnóstico así, transforman su existencia en ese sentido y empiezan a vivir la vida que en verdad quisieron vivir. No sé si algunos de ustedes han tenido la posibilidad de verla. Hay una obra de teatro que se llama A Vivir, ¿sí? De Odín Dupeirón, me parece que es el autor, que ilustra muy puntualmente esto, ¿no? Cómo hay ciertas experiencias que nos pueden servir como experiencias límite. Esta sesión puede ser para alguno de ustedes una experiencia límite donde diga, no, espérate tantito, o sea, ¿en verdad estoy viviendo la vida que quiero vivir o estoy viviendo la vida que mis papás les gustaría que yo viviera? ¿Hasta dónde estoy viviendo la vida que quiero o estoy viviendo la vida que, pues, para que mis hijos no tengan un mal ejemplo? Etcétera, etcétera, etcétera. Digo, ahorita acá no tiene caso poner 50,000 ejemplos, pero sí es en donde es importante que empecemos a reflexionar acerca de esto. Ada, dice Gabriel que por eso dicen que tengamos hijos, para que tengas...
Sí, por supuesto, ¿no? Para que tengas a alguien que te cuide, ¿no? Y que tengas dos, porque si tienes uno, pobrecito, va a sufrir mucho. Entonces, mejor que tenga otro para que se acompañen, ¿sí? Porque, pues, dos es mucha carga, ¿sí? Entonces, por lo menos dos, por favor. Entonces, apúrense. Lourdes García, la pandemia y la cuarentena ha sido experiencia límite. Sí, no dudo que para algunos de ustedes así suceda. De hecho, les voy a contar una experiencia que yo he tenido. Hace un par de meses, ya tiene un ratito, empecé a hacer unas conferencias, unos ciclos, unos diálogos existenciales para los adultos mayores ante la pandemia. Y después de hacer estos diálogos existenciales, hubo muchos adultos mayores que tuve la posibilidad de llegar a atender por cómo se estaban viviendo ante esta situación en terapia. Y algunos de ellos me decían estas frases que ojalá las escuchen para que también tomen conciencia de ellas. Claro, si les sirven, si no, pues ni modo. Me decían algunos de ellos, mira, Carlos, yo ya tengo 80 años. ¿Cómo cuántos crees que me queden? ¿5? ¿10? ¿Tú crees que me voy a quedar los últimos 5 o 10 años de mi casa enclaustrado aquí encerrado sin que pueda yo salir? Pues, ¿cómo te explico que no? O sea, ya si me enfermo, casi, pues ya qué chingada, o sea, ya me queda poco tiempo. O sea, ¿por qué fregados mi familia me limita? Y es lo que precisamente, pues que se cuiden ellos, que les quedan otros 40 años a lo mejor, pero a mí quedándome ya 5, como yo no voy a detenerme, yo no voy a frenarme, yo no voy a dejarte hacer mi vida. Pero ahí ves el egoísmo de la familia, ¿sí? En plena potencia, evitándole que saque las narices y ni siquiera vaya al mercado por el miedo, no de que se vaya a enfermar, ¿sí? Porque no es realmente el miedo de que se enferme, es la culpa que posteriormente yo voy a tener por X, Y, Z cosas porque yo pude haber prevenido, no sé, y ahí viene toda la situación. Entonces, ¿hasta dónde realmente hay muchos adultos mayores que ahorita hasta han roto vínculos familiares porque la familia los quiere cuidar, claro, según ellos, para que entonces pues no se vayan a enfermar? Pero pues cuántos adultos mayores no están dispuestos, pues ya si me muero así o me muero de otra forma, pues ya me queda poco. Claro, no generalizo. Hay adultos mayores que se cuidan más que nada en el mundo, ¿no? Y si están dispuestos a quedarse sus últimos 5 o 10 años de su existencia encerrados ahí en su casa sin salir. Y aparte algunos son felices, entonces pues de maravilla. Por eso es que vamos a darnos cuenta cómo cada quien va viviendo todas estas situaciones de forma completamente diferente. Pero hasta dónde realmente es lo mismo, así como ustedes muchas veces actúan con sus adultos mayores tratando de cuidarlos, según ustedes queriendo hacerles un bien a ellos, es el mismo parámetro que pasa dentro de la tanatología. Porque muchos tanatólogos pretenden pues hacer una multiplicidad de cosas para que la persona esté bien, claro, desde el paradigma de bienestar de ustedes. Pero ¿cuál es el paradigma de bienestar del otro? ¿Y qué es lo que en verdad quiere el otro? ¿Y cuántas veces nosotros escuchamos a ese otro para respetar lo que quiere y que entonces pues se haga valer su palabra y no lo que a nosotros nos venga en gana? Entonces, ahí es en donde, por eso les vuelvo a poner todos estos temas sobre la mesa para empezar a reflexionar y que tengan pues un panorama de cómo es que la perspectiva existencial no es que niegue, no es que esté peleada con las teorías, solo las cuestionamos. Solo es que vamos a decir sí y aplica para todas las personas, aplica para este caso, aplica para este paciente que tengo frente a mí, ¿sí? Y a lo mejor nos vamos a dar cuenta que a lo mejor sí encaja, a lo mejor sí, mira, viene todas las fases y vienen todas las etapas y viene todo, cosa rarísima porque pues casi nunca va a pasar algo así, pero la mayoría de las veces no encaja y te das cuenta cómo es una experiencia muy, muy, muy diferente a la que cualquier libro nos puede describir o narrar, ¿sí? Entonces, ahí es en donde tenemos que empezar a cuestionarnos. Eso es lo que nos invita el enfoque existencialista. Hay otro existencialista que es Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche nos hace esta invitación, no es que la haga yo, nos dice precisamente que algo que pasa a través del cuestionamiento es algo que entonces nos va a ayudar para poder consolidar nuestra idea o para a lo mejor refutarla y decir, ¿sabes qué? No es cierto, ¿sí? Pero el punto es
cuántas veces no nos tragamos una multiplicidad de cosas que nosotros nos dijeron en, no sé, una licenciatura, un diplomado, un curso o nuestra propia terapia, y pues realmente lo seguimos replicando sin realmente cuestionarnos si es así. Entonces, ¿hasta dónde la invitación es al cuestionamiento? De dudemos realmente de todo. Y pues en este dudar nos va a ayudar a aproximarnos cada vez más hacia la otra persona. Sí, exactamente, Lourdes, pasa ese tipo de fenómenos, ¿no? Hasta dónde... Te voy a compartir algo, no sé si ustedes lo sepan, pero insisto, creo que estos espacios se dan para eso. Creo que estas oportunidades de dialogar de estas temáticas son, si no construimos esto, insisto, no sé dónde las vamos a encontrar. Si tú te pones a revisar los datos estadísticos, Lourdes, acerca del tema del suicidio, nosotros todavía nos siguen introyectando incluso desde la licenciatura y más en psicología, que la mayor cantidad de personas que tienen actos suicidas son adolescentes. Esto es un dato completamente erróneo, por lo menos en nuestro país, en México. Quien se lleva el número 1 en cantidad de suicidios son adultos mayores. El problema es que el suicidio es un tema tabú. Y como es un tema tabú, las personas no lo aceptan y no lo reconocen. ¿Por qué? Porque yo prefiero decir que mi abuelito se murió de VIH, porque hasta si digo se murió de VIH, muchos van a decir, ay, órale, el abuelo, pues, ¿qué andaba haciendo? Pero si yo les digo, mi abuelo se suicidó, ustedes no van a juzgar a mi abuelo, ustedes me van a juzgar a mí. Y entonces automáticamente va a venir la carga social de, claro, porque no lo cuidaron, porque no lo querían, porque no lo atendían, porque son una mala familia, porque... Y a quien van a etiquetar es a mí. Nota al pie de página. No dudo que haya familias que sí, la persona por desesperación, no la cuide, no la atiende, no vea por ella, no esté al pendiente, que entonces la persona por un sentimiento de abandono se quiera matar, indiscutiblemente. Pero hay otras personas que su familia los quiere, los ama, los adora, es precisamente el foco de que cuidado que le brindan al adulto mayor, que por esa razón se suicida. Y no sé si lo estén entendiendo. Porque yo les puedo garantizar que muchos de los que están aquí presentes en esta charla pueden decir, el día de mañana yo no quiero perder mi dignidad. El día de mañana yo no quiero perder mi libertad ni mi integridad. El día de mañana sí sé que mi hija se va a quedar conmigo y va a dejar todo para entonces cuidarme. Pero yo no estoy dispuesta a que mi hija se quede al cuidado de mí y que haga lo mismo que yo hice con mi propia madre. Yo no estoy dispuesta a que entonces todos estén precisamente viéndome, llenándome de atención. Yo no estoy dispuesto a que los otros renuncien a su vida para entonces tener a alguien a quien cuidar. ¿Y qué crees? Es cuando se avientan por las escaleras. ¿Sí? Por poner un ejemplo. Es en donde nosotros iremos comprendiendo y entendiendo que, por supuesto, que si la familia llega y dice, es que mi abuelita se suicidó. ¿Y por qué se suicidó? Pues porque no quería que fuéramos, nos quería tanto que no quería que fuera una carga para nosotros. No lo podemos entender. No lo podemos comprender. ¿Sí? Porque entonces hasta la sociedad misma nos va a decir, pero aún así, ustedes tenían que haberlo evitado. Entonces, son temas tabús que les reitero, si en estos espacios no existe esa apertura para poder hablar de ellos, pues es difícil que afuera también los haya. Pero creo que esta perspectiva existencial, como les vuelvo a repetir por cuarta vez, es a lo que nos invita nada más a ver estos temas de vida-muerte, de este proceso vida-muerte, desde una óptica de reflexión, para cuestionarnos qué tanto todo lo que nosotros sabemos, pues no es así, o no en todos los casos, o en ninguno. Entonces sí es importante empezar a tener perspectivas diferentes. Un último ejemplo antes de pasar a la sesión de preguntas, y es precisamente que entiendan cómo es que por qué la importancia de comprender la tanatología desde la visión social, antropológica, global, educativa, cultural. Porque imagínense que nosotros estuviéramos en este momento en el México prehispánico. Y estando en el México prehispánico,
pues de repente pues tenemos que hacer un sacrificio para poderle sacar el corazón y darle el corazón y la sangre a nuestro dios Tonatiuh para que pueda pues entrar al inframundo, luchar contra los demonios y salir victorioso al día siguiente. Y pues decidimos que pues necesitamos la sangre de pues una bella doncella joven y pues ni modo, agarramos a la lucecita que anda por ahí. Fuiste la elegida y entonces vas a tener que ser sacrificada para poder precisamente nutrir a nuestro Dios. ¿Cuál creen ustedes que va a ser este sentimiento al respecto del tema de la muerte de ella? Y pues comprenderemos que entonces puede haber un gozo, puede haber una satisfacción, puede verse como un honor. Fui elegida, voy a ser yo, va a ser con mi sangre. ¿Sí? El problema es que vienen los españoles, llega el catolicismo y con el catolicismo pues se rompe toda la idea que los prehispánicos tenían acerca del concepto de la muerte para entonces traernos los conceptos de dolor, de sufrimiento, de agonía, de tristeza, de desesperación, de pecado. Y ahí es en donde pues, le dan en la madre a todo esto y ahora, ¿cómo es que nosotros vemos a la muerte? Y ahí es en donde comprenderemos que si yo les pregunto a ustedes, oigan, ¿y cómo les gustaría morirse? Les garantizo que el 98% de ustedes me van a decir, pues en mi cama, dormido, sin dolor y sin sufrimiento. Y siguiendo con mi ejemplo, quiero decirles nada más que esa era la peor muerte que en los griegos alguien pudiera tener. ¿Sí? Porque era morir absurdamente. Imagínense, para que vayan comprendiendo los cambios de paradigmas sociales, ¿eh? Porque el concepto de muerte es, pues yo tengo que vivir por algo, pero también si muero, tengo que morir por algo, tengo que morir por una causa. Y mi muerte debe tener una razón. Y qué padre morir entonces en el campo de batalla defendiendo mi guerra, mi patria, mi nación, al emperador, a mi pueblo, porque entonces sé que mi vida ¿Se congeló el doc o soy yo? No. ¡Ay, sí! No,